Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo una partida que me han pedido bastante que la comente, ya que no la he traído al canal y al parecer a mucha gente le ha gustado. Esta partida se realiza en el Bullet Brawl Chess 2024, un torneo de ajedrez bullet que se realiza en la plataforma de chess.com. Y con piezas blancas tenemos al gran maestro tercero del mundo en ajedrez clásico, streamer de ajedrez, y como pueden ver por su elo, tiene más de 3200 puntos de elo, el gran Hikaru Nakamura, que se enfrenta al prodigio argentino, el maestro FIDE más joven de la historia, y casi llegando a los 3000 puntos de elo, tenemos a Faustino Oro. Nos espera un duelo brutal. La partida empieza con E4, abriendo con el peón de rey Hikaru Nakamura, E5, caballo C3, caballo C6 y alfil C4. Entramos en lo que se conoce como la defensa Viena, que tiene unas ideas muy interesantes. Por ejemplo, se amenaza jugadas como dama G4 presionando en G7 si Faustino jugara alfil C5, ya que después de dama G4 las piezas negras sufren un poquito, porque las jugadas válidas en esta posición son G6 o rey F8 para no perder el peón de G7. Pero Faustino juega caballo F6, demostrando un gran nivel teórico y realizando las jugadas más precisas y las que menos compliquen en la partida. Vino la jugada D3 por parte de las piezas blancas, liberando el alfil de casillas negras, y alfil B4, aprovechando Faustino para clavar el caballo y doblar la estructura de peones. Vino caballo E2 defendiendo su otra pieza, evitando el doblaje de peones, y D5 de Faustino jugando con agresividad por el centro. La idea es que después de E por D5 viene caballo por D5 y el caballo tiene mucha presión. Nakamura prefiere jugar en roque corto y priorizar la seguridad del rey, y al mismo tiempo Nakamura amenaza caballo por D5. Por eso Fausti se ve obligado a jugar caballo por C3 y después de B por C3 decide doblar la estructura de peones, porque si toma de caballo de todas maneras la iba a doblar. De esta manera gana un tiempo sobre el alfil y mantiene piezas en el juego. Se realiza alfil D6, ubicando el alfil en una diagonal donde puede colocar presión en el flanco de rey. F4 de Hikaru Nakamura, ganando espacio por el flanco de rey y tratando de activar sus piezas, a lo que Fausti juega E por F4 y después de caballo por F4 existen ideas como torre E1 ganando un tiempo sobre el rey, o incluso hay una presión fuerte en el punto F7. Además, la posición se abrió demasiado y la pareja de alfiles de ambos jugadores empieza a cobrar mucha importancia. Así que Faustino realiza enroque corto, colocando el rey en seguridad y saliéndose de todas las amenazas. Las blancas juegan dama F3, que según la máquina es un error, porque vamos a ver que permite una jugada de Faustino. La jugada más precisa era D4, porque evita la jugada caballo E5, que atacaría el alfil y la dama. Como ya habíamos mencionado, la pareja de alfiles se vuelve fundamental en las posiciones abiertas. A dama F3, Faustino no lo piensa dos veces y realiza caballo E5. Ataca a la dama y ataca al alfil, lo que obliga a Nakamura a mover su dama para no perderla, y después de caballo por C4 y dama por C4, Faustino consigue eliminar la pareja de alfiles de Nakamura y eso le da una pequeña ventaja para el ataque. Fausti juega C6, que controla la casilla D5 y también habilita la casilla C7, ya sea para su alfil o para la dama. D4 de Nakamura ganando espacio por el centro, aunque un poco tarde, ya que perdió la pareja de alfiles. Torre E8 de Faustino, colocando la torre en la columna abierta, tratando de sacarle el máximo provecho a la posición. Alfil D2 de las piezas negras, conectando las torres. No hay mucho que puedan hacer aquí las piezas blancas, pero poco a poco tratar de conseguir al menos un poquito de ventaja. Dama C7 juegan las piezas negras y colocan mucha presión sobre la diagonal. El caballo no se puede mover porque caería el peón de H2. Es difícil para Nakamura aquí crear un plan, pero realiza torre F2 con la idea de doblar las torres por la columna F y lograr una presión sobre el punto F7. Faustino sigue con el desarrollo de sus piezas y realiza alfil F5, colocando presión sobre el punto C2, también conectando las torres y terminando el desarrollo.
no le tiene miedo a alguna descubierta con el caballo porque Nakamura no está amenazando gran cosa. Así que Naka juega torre de A a F1. Para la máquina es una imprecisión. La idea es que quiere presionar el punto F5 y el punto F7 una vez que mueva el caballo. Pero la jugada más precisa era dama B3, defender el peón y darle paso al peón de C4 para avanzar y ganar espacio en el centro. A torre de A a F1 vino alfil E4 de Faustino, que coloca mucha presión sobre el enroque. Los dos alfiles son unos cuchillos impresionantes. También era válida la jugada alfil por C2 ganando un peón, también daba mucha ventaja. Vino dama B3 de Nakamura con la idea de habilitar la jugada C4 y ganar espacio por el centro. Fausti juega torre E7 con la idea de doblarse por la columna E, traer la última pieza que no está participando en el juego. C4 de Nakamura, que busca la jugada C5 y obligar a Faustino a cambiar su alfil de casillas negras. Pero Fausti mete una muy buena jugada en esta posición y realiza C5, bloqueando por completo el ataque del blanco. Aquí se realiza D5 avanzando el peón, ganando espacio. No se puede realizar D por C5, sería un error gravísimo porque después de alfil por C5 se clava la torre y las piezas negras estarían ganando. Así que después de D5, Fausti lleva la otra torre al juego, cada una de sus piezas colocando mucha presión sobre Nakamura. A lo que él realiza dama H3, que es un error que busca defender el punto H2 y tratar de sacar ese caballo que no está haciendo absolutamente nada. La máquina prefiere la jugada H3, quitándose la presión en el punto H2 y de esa manera no mantener la dama ocupada defendiendo un simple peón. A lo que Fausti juega H6, que es un error porque desaprovecha una muy buena oportunidad. Tenía la jugada alfil por C2 capturando el peón y quedando con material de ventaja. Ya que si Nakamura realiza algo como dama H5 tratando de buscar contrajuego, no se amenaza gran cosa porque el alfil puede volver y defender absolutamente todo. Ante H6, Nakamura juega alfil C3, ubica un muy buen alfil en esa gran diagonal y logra acomodar sus piezas después de que Faustino tenía algo de ventaja. Fausti se da cuenta que ese alfil es muy fuerte y decide realizar alfil E5 para cambiarlo. Nakamura realiza caballo H5, reubica su caballo desde donde puede realizar algún ataque y Fausti juega alfil por C3. Después de dama por C3, Nakamura amenaza jaque mate en una sola jugada. Por lo tanto, Faustino se ve obligado a jugar dama E5 para cambiar las damas. Vino dama por E5, torre por E5 y Nakamura aquí comete el error de la partida porque realiza torre D2. Posiblemente con la intención de avanzar su peón pasado y buscar contrajuego. Lo que pasa es que no se da cuenta que su caballo está en el aire y Faustino no perdona y realiza torre por H5, capturando una pieza limpia. Las blancas debían haber jugado caballo F4 en esa posición y la partida hubiera seguido en una lucha constante entre estos dos grandes titanes. A torre por H5, Nakamura se ve desesperado y juega torre E1, tratando de clavar el alfil, ya que no se puede mover porque caería la torre. Busca un poquito de contrajuego por ese lado. Vino torre de H a E5, quitándose cualquier amenaza, y D6 con la última esperanza que le quedaba a Nakamura de poder buscar contrajuego con este peón. Pero primero viene F5, buena jugada de Faustino, que defiende el alfil con el peón y de esa manera libera las torres para poder controlar el peón de D. A lo que vino G4 de Nakamura, insiste con atacar el alfil, y G6 por parte de las piezas negras, defendiendo el punto F5. G por F5, G por F5, el alfil quedó muy bien defendido, no hay ningún problema. Y rey F2 de Naka, tratando de activar el rey, buscar algo de contrajuego, tal vez por la columna G. Y la torre de E5, Fausti la lleva a E6 para poder presionar un poco el punto D6. A lo que vino rey E3 de Nakamura, que sería el error final de la partida, porque vino la jugada alfil C6 de Faustino y ya las piezas blancas están perdidas. Porque después de rey F2 viene torre por E1 y se cae otra pieza. Por esa razón, Hikaru Nakamura en esta posición decide abandonar la partida ante Faustino Oro, que le tomó menos de 30 segundos derrotarlo. Díganme en los comentarios qué les pareció la partida y si les gustó tanto como a mí, no olviden darle like, de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.